Título: El granjero millonario se humilla al comprar un coche nuevo por una razón increíble. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo de Samuel, conocido en su pequeño pueblo por su riqueza y su sorprendente independencia. Interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible, ese lugar parecía vivir una vida propia. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras que afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en su columna. Algo estaba innegablemente mal. La atmósfera vibraba con un misterio que se colaba por los poros del aire. Samuel, el exitoso agricultor que había construido un imperio a base de trabajo duro, había dejado a un lado la gloria de sus campos fértiles por un deseo inusitado: comprar el coche de sus sueños, un reluciente modelo de última generación. Sin embargo, detrás de esa decisión deslumbrante se escondía un torbellino de emociones. Su madre, quien lo había abandonado cuando era un niño, había vuelto a aparecer en su vida, buscando la reconexión que él siempre había deseado. Y ahí estaba él, a punto de firmar el contrato, con un corazón agitado y una mente enredada en recuerdos olvidados. La concesionaria brillaba con una ostentación que abrumaba. Los coches de lujo brillaban como estrellas fugaces, llenando el aire con un aroma de cuero nuevo y promesas de aventura, mientras Samuel se preparaba para dar ese paso audaz. El peso de su decisión se instalaba en su pecho, como una piedra que no podía liberar. Era un momento de transformación, pero la incertidumbre del regreso de su madre acechaba como un fantasma en la penumbra de su mente. De repente, una voz conocida cortó la tensión en el aire. Era Eloy, su antiguo rival del colegio, quien había hecho su fortuna en el negocio de la construcción. La sonrisa arrogante de Eloy se iluminó al ver a Samuel, y su mirada solo trajo recuerdos de competencias despreciables y resentimientos antiguos. Un río de emociones llenó el espacio entre ellos, como si su pasado se desbordara en el presente. Comentarios burlones y miradas desafiantes se cruzaron, haciendo que el ambiente se tornara denso y electrizante. «No lo puedo creer», pensó Samuel. ¿Acaso el destino tiene que ser tan cruel? Mientras Eloy avanzaba hacia él, el corazón de Samuel latía con fuerza y el nudo en su garganta se apretaba. ¿Podría enfrentar la sombra de su pasado y encontrar la manera de reconciliarse con su madre? ¿O el regreso de su rival iba a desatar un conflicto que amenazaría su vida como la conocía? La decoración de la sala brillaba con lujo, pero Samuel sentía como si las paredes se estrecharan a su alrededor. La miraba su madre a través de las cortinas de sus recuerdos, y las emociones estaban a flor de piel. Era el momento de decidir. Pero ¿estaba preparado para enfrentar todo lo que eso significaba? Con el contrato en la mano y su historia enredada en este instante crucial, Samuel se preguntaba si al final un coche nuevo podría realmente llenar el vacío que su madre había dejado. La respuesta estaba a un paso, pero ¿sería la que realmente quería escuchar? Samuel se quedó paralizado, con el contrato en la mano y un torrente de emociones en el pecho. El aire se volvió pesado, y el murmullo de la sala se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Eloy, con su sonrisa altanera, se acercaba. Pero antes de que Samuel pudiera articular una palabra, un estruendo desgarrador rompió la tensión del ambiente.
La puerta de la concesionaria voló abierta con un empujón violento, haciendo que todos en la sala se giraran, sorprendidos. Una figura desaliñada y angustiada atravesó el umbral, con el cabello desordenado y una mirada desquiciada. Era Clara, la hermana menor de Samuel, a quien no veía desde hacía años, perdida en la oscuridad de sus propios demonios. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Las manos temblorosas sostenían un viejo periódico arrugado que en ese momento parecía contener la verdad sobre lo que tanto le había angustiado. «Samuel, tienes que verlo», gritó, su voz quebrándose en el aire tenso. Nadie se movió, todos los ojos estaban fijos en ella, atrapados entre el horror y la confusión. «¿Qué sucede?», respondió Samuel, el corazón latiendo con fuerza en su pecho y un nudo apretando su garganta. La angustia en los ojos de Clara era palpable. Había un secreto que escupía dolor. «Es sobre mamá», murmuró. Su voz se perdió en la conmoción. «No es lo que piensas. Ella no. Vino solo a buscarte. Ella está en problemas gravísimos». Samuel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras de su hermana resonaban en su mente. Cada sílaba brillaba con la urgencia de la verdad. El eco de su pasado se alzaba, revelando la sombra de algo más siniestro. «¿De qué hablas?». Con manos temblorosas, Clara desenrolló el periódico y se lo mostró. En la primera página, una foto de su madre, despeinada, con un gesto de temor, rodeada de policías. El encabezado clamaba: «Buscada por fraude y evasión fiscal». La sala estalló en murmullos y miradas asombradas. Samuel sintió que el aire en sus pulmones se evaporaba. La mirada de Eloy se tornó burlona. Sus músculos se tensaron y por un instante disfrutó del espectáculo. «Así que la gran madre regresa como una criminal», soltó con risa burlona. Y esas palabras atravesaron a Samuel como un golpe. Todo lo que había anhelado, la reconciliación, el amor, solo era un espejismo. La traición de su madre golpeó su corazón con la fuerza de un martillo. «Samuel, ella necesita tu ayuda». Clara se acercó, el miedo brilla en sus ojos. «Pero no solo eso, hay algo más. No soy la única que la buscó. Hay otros, peligrosos, que saben dónde está y son capaces de hacer cualquier cosa por ella». El entorno se llenó de agitación. La desesperación en los murmullos de la multitud crecía. Samuel sintió el nudo en su pecho hacerse más fuerte. Su madre, una fugitiva. Todo se tambaleaba. Los recuerdos, los sueños, las expectativas. ¿Y si estuvieras equivocado?, le preguntó Eloy mientras su sonrisa sarcástica se transformaba en una mueca de desafío. Samuel luchó por mantener la calma. ¿Qué significaba eso para él? ¿Podía todavía ayudar a su madre, aunque el precio fuera demasiado alto? La decisión que estaba a punto de tomar podría no solo cambiar su vida, sino también la de Clara. Con cada latido, la oscuridad crecía. El peso del secreto lo aprisionaba. ¿Podría realmente dar ese paso? Mientras miraba a Clara, comprendió que, sin importar el pasado, el presente exigía respuestas. Todo se revertía y el brillo del coche nuevo se desvanecía en la distancia, opacado por el caos que se desataba. ¿Era esta la oportunidad que había estado esperando? ¿O una trampa mortal que lo hundiría aún más en el abismo? El misterio lo envolvía. Era el momento de decidir. Samuel se quedó boquiabierto al mirar el periódico en manos de Clara. Las palabras «buscada por fraude» resonaban como un eco siniestro en su mente, cada sílaba arrollándolo como un tsunami. Miró a Clara, a Eloy, a todos.
El murmullo se había transformado en un grito ensordecedor en su cabeza. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz salió temblorosa, casi inaudible. Clara se mordió el labio, los ojos llenos de lágrimas. Ella sabía que estaba herido, pero necesitaba que él entendiera. Porque no sabía cómo. Esto nunca debió suceder, exclamó Clara, su voz quebrándose en la tensión. Samuel sintió una oleada de rabia mezclada con el miedo. Ella es nuestra madre, no podemos dejarla sola. Pero en ese instante un grito desgarró el aire, haciéndolo saltar. Alguien en la multitud había retrocedido, señalando hacia la entrada. Samuel se volvió hacia la puerta y en ese momento vio a un grupo de hombres de aspecto amenazante avanzar entre los coches. Su apariencia era inquietante, cuerpos musculosos, mirada dura. Las sudaderas oscuras y los rostros cubiertos hablaban de problemas que pesaban en el aire. ¡Esos son ellos! ¡Los que ella teme! Clara gritó. El pánico era evidente en su voz. Samuel sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. La atmósfera se transformó en un campo de guerra. Eloy, con su sonrisa burlona desaparecida, se echó hacia atrás, mirando a su alrededor con desconfianza. Todo se volvió una estruendosa confusión de gritos y murmullos. ¡Para afuera, todos!, ordenó un tipo del grupo, sacando una pistola, que brillaba amenazadoramente bajo la luz. La multitud estalló en caos, todos corrían, unas manos empujaban, una mujer gritaba. Samuel sintió como si el tiempo se detuviera. El nudo en su garganta se hizo insuperable. «Samuel, tenemos que irnos», gritó Clara, tirando de su brazo. Pero él estaba paralizado. Miraba a su madre. ¿A cuál era realmente la verdad detrás de su regreso? ¿Qué había hecho? «No hay tiempo». La urgencia en su hermana lo sacó de su trance. Se giraron para escapar. Pero uno de los tipos con sudadera se acercó a ellos, sus ojos fríos como el acero. «Ustedes, quédate ahí». La voz resonó como un trueno, pero algo en el tono le sonó extraño a Samuel. Se dio cuenta. Era familiar. El tipo levantó la cabeza. Dejó caer la capucha y Samuel sintió que su corazón se congelaba. Ahí estaba, frente a él, su padre. «¿Papá?». La palabra salió de su boca como un susurro lleno de incredulidad. La figura imponente, que había sido un mero recuerdo borroso, se materializaba en medio del caos. Los murmullos de la multitud se desvanecieron. La mirada de su padre era dura, pero en sus ojos había un destello de algo más. «Tú no debiste volver, Samuel», crujió su padre. La ira en su voz resonaba. La revelación lo golpeó como un hacha. Todo lo que sabía era una mentira. Su madre, su padre, el pasado que había creído era un engaño desmoronándose a sus pies. Ella no es quien crees». Un grito ensordecedor llenó el aire, pero Samuel apenas lo escuchó. Sus pensamientos gritaban más alto, los secretos que había creído, el anhelo por reconectarse. Todo empezó a desprenderse como papel quemado. ¿Quién realmente era su madre? ¿Quién era su familia? ¿Y qué secretos oscuros acechaban en su pasado? Todo se tornó confuso. Mientras el miedo lo envolvía, sus ojos encontraron a Clara, que miraba a su padre con un horror palpable. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó ella. La angustia en su voz era casi insoportable. «No hay tiempo». Su padre gritó una vez más. «Tienes que decidir, Samuel». El corazón de Samuel aulló en su pecho. Las respuestas estaban ahí, pero la verdad podría destrozarlo.
¿Podría afrontar lo que estaba a punto de descubrir? La tormenta de preguntas lo envolvía, y el caos crecía a su alrededor. Un giro tan devastador que la vida que conocía se desvanecía. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a su madre, a su familia, en medio de toda esta oscuridad que lo acechaba? La respuesta se ocultaba entre las sombras. Capítulo 2. La verdad desgarradora. El silencio se había hecho palpable, como si el aire mismo se hubiera congelado. Samuel miró a su padre, la figura gruesa y oscura que emergía del caos. El tray necesario había quebrado la realidad que conocía. Sus pensamientos eran una tormenta. «¿Tú, por qué estás aquí?», preguntó, las palabras saliéndole con dificultad. «¡Cállate!», le gritó el padre. Sus ojos ardían de furia. «Esto no es un juego. Clara, sígueme. No podemos quedarnos aquí». La voz portaba una desesperación que hacía eco en el pecho de Samuel. Clara, aterrorizada, se aferró a la manga de su hermano. «Samuel, esto es peligroso. No podemos confiar en él». Pero Samuel, atrapado entre su historia y una verdad que lo desbordaba, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La confusión le envolvía como una neblina espesa. «No, Clara, él es nuestro padre», gritó, su voz quebrándose. Pero la suya se sintió extraña en su propio oído. Había tanto dolor en esa revelación. Las palabras flotaban en el aire, como un hechizo que lo ataba a un pasado que creía muerto. De repente, un estallido rompió la tensa atmósfera. Un tiro resonó en la sala, y el pánico se desató. La multitud gritó, cuerpos empujándose en direcciones opuestas. El caos se adueñó del ambiente. Samuel sintió como si el tiempo se alargara. El disparo había sido como un latido final. Miró a Clara, que se había cubierto los oídos, mientras su padre se inclinaba buscando algo en su chaqueta. La figura amenazante de su padre, que ahora parecía un extraño, cambió de dirección. «Tú no entiendes, Samuel. Ellos vienen por nosotros, y ella tiene la culpa». En ese instante la confesión ardiente lo abofeteó, como una ola que arrastra todo a su paso. Clara lo miraba, los ojos abiertos de par en par. Una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué quieres decir?». «¿Qué culpa?». Samuel sentía el nudo en su garganta apretarse, como si su propia vida estuviera en juego. Las palabras de su padre eran como dagas, punzantes y afiladas, atravesando la realidad que siempre había conocido. Tu madre no es quien crees. Nunca lo ha sido». Esa revelación, un desgarro sombrío, dijo que todo sería un juego, que era parte de un plan, que nosotros... Las palabras se detuvieron en sus labios, y el miedo cambió a algo que parecía un rayo de ira. «No sé en qué te has metido, pero ahora estamos en problemas. Ella debería haberlo sabido». Un grito resuena. Un hombre del grupo amenazante de antes avanza, apuntando con su arma. «No se muevan. Esto no es un juego». «No puedes hacerlo», exclamó Clara. Sus ojos vidriosos y llenos de terror, mirándole a él y a su padre. Samuel sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Era un instante crucial, donde todo podía ir a parar. En ese momento las cosas se precipitaron. Un destello dorado interrumpió el caos. Una mujer, alta y elegante, irrumpió entre la multitud con una determinación feroz. Samuel la reconoció al instante. Mamá, era su madre, la misma mujer que había buscado, la que había creído perdida para siempre. Pero lo que había en su rostro no era la amable madre que había deseado encontrar. Era una expresión de desafío, de coraje. «Detente, Samuel. Esto no es lo que parece». Las palabras de su madre resonaron como un eco profundo, pero el pánico la envolvía, incluso a ella. «¿Qué quieres decir?».
Samuel sintió una traición desgarradora en su corazón. La verdad había sido un espejismo todo el tiempo. El caos se intensificó. Otro disparo. Esta vez se escuchó un grito que heló la sangre. A las espaldas de su madre, Clara cayó al suelo, una sombra que se desvanecía. Samuel miró en shock, sin comprender si el mundo realmente se había vuelto loco. La estrella fugaz de su familia se desmoronaba justo frente a sus ojos. ¿Era real? Samuel sintió un nudo en el pecho, una opresión que lo ahogaba. ¿Qué era lo que estaba presenciando? Las miradas se cruzaron. Su madre, su padre. El destino de todo lo que había amado se dedicaba a ser despojado en segundos. El desenlace inminente era inevitable. La verdad era un monstruo acechador, listo para devorar lo que quedaba de ellos. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró, casi un susurro. ¿Qué más me has ocultado? La pregunta colgaba entre ellos, como una cuerda tensa, cargada de un horror real. El destino parecía jugar una carta final, y todo podría caer. En un abismo del que no podría regresar. Tienen que elegir. Hay que huir y descubrir, o perderse para siempre en esta oscuridad. La opción planteada resonaba como un eco en su mente, un dilema desgarrador, mientras el resto del caos se agitaba a su alrededor. El reloj marcaba un futuro incierto, y Samuel se encontró al borde de una decisión monumental. ¿Qué haría ahora? Samuel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de su padre, la confusión en su madre y el horror palpante en Clara lo abrumaban. Todo lo que había creído, todo su anhelo de un reencuentro sincero, se convertía en cenizas. Pero en medio del caos, un nuevo disparo resonó. El sonido era como un eco pesado que cortaba el aire. Samuel casi se paralizó. ¿Qué más podía pasar? A medida que la multitud se dispersaba, escuchó el grito desgarrador de una mujer que resonaba entre las sombras de la concesionaria. Era su madre. ¡No! ¡Samuel, corre! Su voz sonó desesperada, un grito desgarrando el velo del horror que los envolvía. Pero a medida que se giraba, la figura de su madre se desplomó, cayendo en suelo con un golpe seco. Sus ojos se abrieron de par en par. El dolor era palpable y el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió pesado, cargado de terror. ¡Mamá! Gritó desolado. La visión lo hirió como si un puñal atravesara su pecho. Se lanzó hacia ella, pero su padre lo detuvo, agarrándolo del brazo con fuerza. ¡No vayas! Ella es parte de todo esto. No te puedes acercar. La voz de su padre era un susurro furioso, pero a Samuel ya no le importaba. La confusión se convirtió en desesperación. ¿Cómo podía dudar de su madre en un momento así? Clara se acercó. Su mirada era de desesperación. Los hombres de sudadera comenzaron a moverse. El pánico se esparcía como un incendio descontrolado. Samuel sintió que la furia y el miedo lo consumían. «¡Ella no puede estar muerta!», gritó, su voz temblorosa. Pero mientras se acercaba, vio algo alrededor de la muñeca de su madre. Un tatuaje, un símbolo extraño que nunca había visto. Un giro en su estómago. Su corazón palpitaba con un ritmo irregular. Las palabras de su padre resonaron, mezclándose con el eco del disparo. «Ella no es quien crees». Samuel se detuvo en seco. ¿Qué significaba eso? Su madre, herida, yacía frente a él, pero en su mente la imagen del símbolo creció. Su conexión entre ellos era más oscura de lo que había imaginado. Un grito resonó no muy lejos. «¡Vámonos!». El grupo de hombres se movía. Su presencia amenazante era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Samuel debía decidir rápido. «¡Clara!».
¿Viste el símbolo? La confusión en la mirada de su hermana lo hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué símbolo? Ese. Samuel señalaba a su madre. ¿Qué significa? Nunca lo vi antes. Clara inclinó la cabeza y un rayo de comprensión iluminó su rostro. Miedo y reconocimiento entrelazados. Es un símbolo de una banda, una organización criminal, la que estuvo detrás de papá cuando desapareció. La revelación lo volteó como una ola. Todo lo que había creído sobre su madre se desvanecía. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad en su voz resonaba. ¿Estás diciendo que mamá? Sí, ella. Clara se detuvo. La urgencia en su mirada crecía. Ella no solo es parte de esto. Ella está involucrada. Samuel, ella podría ser la líder. Todo se oscureció a su alrededor. La rabia y la traición brotaron como un volcán en erupción. Las memorias infantiles de amor y protección se convirtieron en cenizas. Ella, la madre que había anhelado encontrar, era el monstruo que había estado persiguiendo. Sin darse cuenta, retrocedió sin querer. La confusión lo atrapó en su mezcla de sentimientos. «Samuel, ten cuidado», gritó su padre, su voz resonando de nuevo. Pero ya era tarde. Una figura se aproximaba rápidamente, un miembro del grupo que había amenazado antes. Samuel vio el brillo de un arma. Todo pasó en un instante. El disparo resonó otra vez y la figura cayó al suelo, golpeando a un lado a su padre. Todo se llenó de un silencio horrible, un instante suspendido donde el tiempo parecía aún más lento. Samuel se quedó parado, boquiabierto. De repente, la figura caída reveló una cara conocida. Era Eloy, su rival del colegio. Su apretón de mandíbula era como un ancla en su pecho. «¿Por qué?», murmuró, la incredulidad envolviéndolo. «¿Por qué él?». Pero la respuesta llegaría más tarde. El terror y la confusión crearon un laberinto en su mente. Su madre, su padre, su hermana, y ahora Eloy. Todo estaba entrelazado con hilos de engaño. ¿Qué significaba todo esto? La atmósfera pulsaba con las consecuencias de sus decisiones. «Ve». Clara lo tomó del brazo, y su tirón fue suficiente para sacudirlo de su aturdimiento. «Tenemos que irnos. Hay mucho en juego ahora». Mientras corrían hacia la salida, el eco de pensamientos y emociones lo asaltó. Todo se desdibujaba como un cuadro incompleto. «Mamá, ¿qué pasa?». Pero en su mente, la imagen del símbolo resonaba como un campanazo distante, desdibujando la línea entre la familia y el enemigo. La noche estaba llena de sombras y secretos, y Samuel, con el corazón latiendo como un tambor, se preguntó: ¿qué más ocultan? ¿Quiénes son realmente los que lo rodean? La incertidumbre se convirtió en una nube oscura, presagiando una tormenta que apenas comenzaba. Samuel y Clara salieron disparados, atravesando la puerta con el corazón en la boca. A su alrededor, el caos reinaba. Los gritos resonaban como ecos en un túnel oscuro. Pero la imagen de su madre en el suelo, herida y vulnerable, se repetía en su mente como un mantra perturbador. ¿Por qué todo se había vuelto tan oscuro tan rápido? «¡Va! ¡Corre!», le grita Clara, arrastrándolo mientras la multitud empujaba, intentando escapar de la amenaza que se cernía. Samuel miró atrás. Su mirada se topó con la de su padre, y luego con la de Eloy, caído y enredado en el caos. Su rival, un símbolo de una vida más sencilla en la escuela, ahora era un testigo fragmentado de su destrucción. El horror se machacaba en su pecho, pero en medio del tumulto, un grito estremecedor heló el aire. Fue un sonido que detuvo a Samuel en seco. «¡No! ¡Basta!». Venía de su madre.
La mirada de ella, llena de miedo, era un reflejo de su propia angustia. No podía dejarla ahí. No podía. Samuel, no puedes. Es una locura. Clara lo tiró. Pero él se soltó. Se volvió y corrió de nuevo, su corazón latiendo con fuerza. Sus pasos resonaban sobre el suelo de la concesionaria, y casi podía ver a su madre en el suelo, luchando por levantarse. ¡Mamá! Gritó, su voz rasgada. De repente, la ventana que daba a la calle estalló en 1000 pedazos. Un grupo de hombres armados entró disparando. El estruendo de las balas llenó el aire. Samuel se agachó, la adrenalina bombeando en sus venas. Las olas de terror lo arrollaron, y el instinto de supervivencia lo obligó a buscar a su madre. «Samuel, ven aquí», gritó la voz de su padre, que sonaba casi perdida en medio de todo. Fue entonces cuando el pánico se transformó en desespero. Vio a su madre temblando en el suelo, rodeada por hombres que la miraban como si fuera un trofeo. El dolor en su pecho casi lo paralizaba. «¡No, mamá!». Samuel intentó avanzar, pero su padre lo agarró del brazo, los ojos ardientes de furia e impotencia. «No lo hagas, es una trampa». Sin embargo, en ese momento, Clara fue arrastrada por la corriente del caos. Un hombre armado la empujó contra la pared. «¡Suéltala!», Samuel gritó, esquivando el fuego cruzado, pero el tiempo parecía haberse estirado en un instante mortal. Todo se volvió un ruido sordo, un desplome ensordecedor que hizo vibrar la tierra abajo. Sus pies. «¡Mamá!». Un nuevo grito, esta vez de Clara. Samuel intentó avanzar, pero lo atrapó el regreso de la desesperación. Volvió a mirar a su madre, y un destello salió de su mirada. «¡Detente!», le gritó, y su voz tembló como el cristal quebrado. La escena se sentó en su madre. Con mano temblorosa, desabrochó una cadena que llevaba al cuello. En ella colgaba un pequeño dispositivo, como una esfera brillante que destellaba. «Esto es lo que ellos quieren», gritó su madre. Pero en su mirada había un brillo extraño, casi amenazador. El tiempo pareció detenerse cuando lo levantó. «¿Qué estás haciendo?», Samuel gritó. Una ola de terror recorrió su espalda. En un segundo, todo se iluminó. La esfera comenzó a pulsar con una energía oscura, como si un monstruo estuviera despertando. «Es un detonador». La voz de su padre se cortó. El horror en su tono era palpable. «No, mamá, no lo hagas». Samuel sintió que la realidad se desvanecía y la desilusión lo aplastaba. «Siempre quise protegerlos», dijo su madre, una lágrima corriendo por su mejilla. Pero era una mirada que ya no reconocía. «Esto es lo único que queda». La esfera detonó. El mundo alrededor de ellos se iluminó en un destello ardiente. El tiempo se detuvo, y todo se desvaneció entre la luz y el estruendo. Samuel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, y el caos se volvió un torbellino de ruidos y sombras, llevándolo todo con él. Cuando todo se acomodó, Samuel levantó la cabeza en un aturdimiento lleno de dolor. Su madre había desaparecido con el estallido, y los ecos de su último grito resonaban en su mente. ¿Qué acaba de suceder?», preguntó, la voz llena de incredulidad. Clara y su padre estaban a su lado, aturdidos. La verdad, el giro radical y traicionero le daba vueltas a la cabeza. ¿Era su madre realmente la villana de esta historia? La forma en que había amado, cómo había sido su vida, todo había sido una fachada. Clara lo miró con ojos llenos de terror y rencor. «¿La has visto? ¿Qué hemos hecho?». Samuel sintió como si se le oprimiera el pecho. ¿A dónde lo llevarían estas revelaciones? La figura de su madre se desvanecía, pero la verdad, el horror del descubrimiento, aún estaba ahí, sin respuestas,
La vida que conocía se había convertido en cenizas. ¿Quién era ahora su madre? ¿Y quiénes eran ellos realmente? Mientras las sirenas sonaban a lo lejos, un miedo incontrolable lo ahogaba. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La explosión había dejado un silencio ensordecedor, como si el mundo se hubiera detenido para contemplar la devastación. Samuel se quedó paralizado, el corazón golpeando contra su pecho como un tambor. ¿Qué había pasado? El humo se expandía, cubriendo todo en una niebla gris. Y el grito de su madre aún resonaba en sus oídos, como un eco aterrador. Samuel miró a su alrededor, pero todo parecía confuso. Clara estaba a su lado, sus ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta en una mueca de horror. ¿Qué fue eso? Su voz temblaba, llena de incredulidad. Samuel no sabía qué responder. Todo lo que había creído entender ahora parecía desmoronarse ante él. Él uniría el caos que los rodeaba con la fractura en su propio corazón. Mientras el humo llenaba la habitación, un grupo de hombres armados se agachó, mirando con terror el espectáculo que había ocurrido. ¡Levántate! ¡No podemos quedarnos aquí!, gritó uno de ellos. Su rostro se tornó en rabia y temor. Samuel sintió que su mundo se desmoronaba, pero no podía dejar que esto terminara así. No sin saber la verdad. Antes de que pudiera moverse, vio algo brillar entre las sombras. Una figura emergía del humo. Samuel parpadeó, tratando de enfocar la visión ante sus ojos. Era su madre, o eso pensó. Un rayo de esperanza iluminó su pecho, pero se apagó cuando vio su mirada. No era la mirada de una madre, sino la de una mujer que había tomado decisiones que la habían llevado a este desenlace terrible. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia ella. «¡No te acerques! ¡Ella no es quien crees!». Una voz resonó desde lo profundo del caos. Era su padre, su expresión un mar de dolor y desesperación. Pero no importaba. A Samuel no le importaba lo que había pasado. Necesitaba saber. Se hastió al mirar a su madre, pero en ese momento ella levantó algo. Una caja negra y polvorienta, adornada con símbolos extraños. Parecía un objeto que había sido enterrado en el tiempo. «¡Tómalo!», ordenó ella, su voz apenas un susurro, pero cargada de urgencia. Podría ser la única oportunidad. Antes de que pudiera entender, un dolor desgarrador atravesó su pecho. La caja detonó con un estallido, y la imagen de su madre se desvaneció por completo, como un espejismo llevado por el viento. «¡Mamá!», Samuel gritó, pero ya no había nada. El horror que se cernía sobre él era indescriptible. Clara lo miraba, el horror reflejado en sus ojos, comenzando a girar hacia el miedo. «¿Samuel? ¿Qué? ¿Qué fue eso?». «Yo no lo sé», dijo él, la voz quebrándose. Su mirada se centró en su padre, en la manera en que retrocedía, su rostro lleno de culpa. «¿Por qué nunca nos lo dijiste? ¿Qué era esa caja? ¿Qué estaba pasando?». «No hay tiempo», su padre murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero se detuvo, como si algo lo detuviera. «Lo que no saben es que tu madre no era la única. Ella, de pronto». Un estallido más se escuchó, y la figura de su madre volvió a aparecer, con una mirada diferente, como si estuviera candeando. «¡No, no se vayan! ¡Espera!», gritó Samuel, increíblemente atrapado en un pensamiento. Pero Clara lo detuvo con un tirón de su brazo. «¡Samuel, mira!», gritó, apuntando hacia el humo. De repente, dos caras conocidas aparecieron de entre la multitud. Eloy y un hombre que había sido un colega de su padre, un rostro que había visto antes, pero que ahora estaba marcado por el miedo.
Samuel sintió que una nueva ola de desesperación lo consumía. Ellos tienen algo que ver con esto. Clara lo obligó a darse cuenta. ¿Por qué están a ti? Samuel preguntó, su voz llena de confusión. Ellos fueron parte de la mentira. Nos han estado siguiendo. Fue entonces cuando un relámpago iluminó su mente. Algo en la forma en que Eloi lo miraba lo hizo sentir inquieto. Samuel, Eloi dijo, pero no era el tono burlón que recordaba. Era un tono de preocupación, de urgencia. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Tu madre no solo estaba involucrada en todo esto. Ella es la clave. Ella es su líder. Samuel sintió una punzada en su estómago. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se dibujó en su cara. Todo lo que creías saber, ha sido una ilusión, continuó Eloi, la determinación brillando en sus ojos. Tú eres parte de algo más grande, y tu madre, ella ha estado al mando. Pero aún hay más. Cada palabra era una puñalada en su ser, una dolorosa revelación que giraba su mundo completamente. Fue en ese momento que todo cambió. La imagen de su madre, su realidad, su historia se volvió ceniza en su mente. No es posible, murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Clara, asustada, miró entre ellos, el terror consumiéndola. Esto no puede estar pasando. Su voz se desvaneció. Samuel sintió el peso de la revelación aplastarlo. Cada sorbo de aliento se volvía más denso. ¿Por qué ahora? ¿Qué nos han ocultado? Cuando Eloi se acercó, lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que la piel de Samuel se erizara. Porque ha llegado la hora de elegir un lado, Samuel. No podemos escapar de lo que somos. Su voz resonaba como un eco oscuro en la mente de Samuel. Él respiró, hondo, su cuerpo temblando. ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera digerirlo, un nuevo sonido llenó el aire. Un motor rugiente. Un grupo de hombres apareció en la entrada, armados y listos para luchar. ¡Detente! ¡No hay salida! El terror se apoderó de Samuel. Todo lo que había creído, todo lo que había deseado se desmoronaba como un castillo de naipes. La caja, su madre, el significado detrás de esto, todo se borraba ante él. ¿Qué más hay? ¿Qué más me están ocultando? Las preguntas resonaban en su mente, mientras el nuevo peligro se cernía sobre ellos, dejándolo aturdido y desesperado por respuestas. Su destino era un laberinto oscuro, y aún no sabía cómo salir. Capítulo 3. El golpe de la verdad. El estruendo resonó en sus oídos. Samuel miró alrededor, aturdido, mientras el caos se desataba a su alrededor. La multitud gritaba, empujándose unos a otros, mientras los hombres armados avanzaban, sus sombras oscureciendo el ambiente. Su corazón latía a 1000 por hora. Todo lo que sabía se volvía borroso. «Samuel, escápate», gritó su padre, un rayo de desesperación en su voz. Más allá de ellos, Clara había retrocedido, los ojos llenos de pánico, buscando respuestas en medio de la locura. La figura de Eloi se desvaneció en la confusión, pero las palabras que había dicho seguían resonando en su mente. Tu madre es la clave. El sudor corría por su frente. Fue entonces cuando un estruendo mayor sacudió el ambiente. Una explosión dentro del edificio hizo temblar las paredes. Todo se detuvo por un instante. Luego, el humo lo envolvió. Samuel se arrodilló, protegiéndose con el estómago revuelto. «Mamá», un grito desgarrador. Cuando el polvo se asentó,
algo cambió. Ante él, en medio del silencio, apareció una figura familiar en el umbral de la entrada. Samuel sintió que la sangre se le helaba. Era su madre, pero su mirada era fría, distante. En sus manos, un arma. ¡Al suelo!, gritó, la voz temblorosa, pero llena de autoridad. —¿Mamá? Samuel no podía creer lo que veía. No, esto no puede estar pasando. La incredulidad parecía paralizarlo. Su madre, la mujer que había estado buscando, ahora se erguía como una sombra de lo que había sido. La tensión era palpable. —¡Bajen las armas, ahora! La desesperación en su voz causó un silencio helado, pero su mirada se encontraba centrada en una figura detrás. De ella, un hombre que salió del humo. Era el mismo que había visto en fotos de su infancia. Su padre, alguien que había creído perdido. Las piezas empezaron a encajar, pero no de la forma que había imaginado. —¿Qué está pasando? La voz de Clara rasgó el aire. —¡Dinos! El hombre que había llegado parecía confuso. —Samuel, un día, todo se volvió completo. La historia de tu madre es diferente a lo que piensas. Su voz sonó más grave, pero su mirada no era la de un enemigo. Era una mezcla de dolor y tristeza. Fue entonces cuando sucedió. Su madre apretó el gatillo. El disparo resonó como un eco en una cueva vacía. Todo se detuvo. El corazón de Samuel se detuvo. La figura de su madre se desplomó, cayendo. ¡Hacia adelante! ¡No! Samuel gritó, corriendo hacia ella, pero su padre lo detuvo. ¡No te acerques! Pero ya era demasiado tarde. La figura, que había sido su madre, cayó en un ángulo extraño y reveló algo que le heló la sangre. El color azul de su chaqueta, la insignia de una organización criminal con la que nunca había querido tener nada que ver. —Esto no puede estar sucediendo —murmuró Samuel, el dolor punzante en su pecho. ¿Era esto lo que querían ocultar? El caos que lo rodeaba se desvaneció. Preguntas lanzándose en su mente como relámpagos. ¿Quién era realmente su madre? ¿Era todo un engaño? Mientras el caos rebrotaba, una voz conocida parecía surgir del dolor. Era Clara, su hermana, que ahora miraba a su padre con ojos desorbitados. —¿Tú sabías quién era realmente? —Clara, yo no —su padre comenzó, su voz temblando, pero las palabras se perdieron en el aire. Todo se desmoronaba. Samuel sintió que el piso desaparecía debajo de él. —¿Por qué nunca me dijiste? Siempre estuviste ahí. ¿Era un juego? ¿Un engaño? El grito le salió del alma. Eloy, en la distancia, había estado observando. Su rostro mantenía una mezcla de curiosidad y miedo. Lo que está en juego aquí es más grande de lo que imaginas, Samuel, y tu madre. Era clave en esto todo el tiempo. Estaba atrapada, pero el sonido de un sirena rompió el aire tenso. Ellos no eran los únicos que buscaban respuestas. Samuel miró a Clara, cuyos ojos se llenaban de preguntas desconcertantes. ¿Qué haremos ahora? El terror y la confusión se mezclaban, como sombras en una tormenta. Él quería respuestas, quería entender, pero ahora todo estaba más oscuro. Su madre caída, su padre mudo, y Clara cada vez más perdida. La sirena se acercaba, y con ello el destino se apretaba como un nudo en su pecho. ¿Qué más nos ocultan? ¿Qué se ha vuelto de nuestra familia? La pregunta se lanzaba al aire, marcando un final incierto para el capítulo de su vida. ¿Las respuestas traerían salvación o la ruina definitiva? El silencio que siguió al disparo era ensordecedor. Samuel se quedó estupefacto, el horror reflejado en su rostro, mientras la figura de su madre yacía inerte ante él. Todo a su alrededor se volvía borroso. Los gritos, el humo,
El caos, todo se disipaba en una distancia vaga. Las palabras de Eloy resonaban en su mente. Ella es la clave. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a Clara, quien estaba paralizada, visiblemente asustada y confusa. ¿Qué hacemos? ¿Por qué sucedió esto?, le susurró, el miedo palpable en su voz. Ella tragó saliva, buscando respuestas que no tenía. La verdad se les escapaba, se deslizaba entre sus dedos, como el agua. El aire comenzó a vibrar, con un zumbido insoportable. Fue cuando Samuel escuchó el sonido, un motor potente acercándose rápidamente. El sonido se intensificó, ganando nota tras nota, hasta que un vehículo oscuro se detuvo bruscamente frente a la concesionaria. Las puertas se abrieron y el pánico estalló de nuevo entre la multitud. ¡Es la policía! ¡Sálganse!, gritó alguien, empujando a otros a buscar refugio. Samuel sintió que un hilo de esperanza se desvanecía, pero no podía dejar que eso sucediera. «Clara, tenemos que irnos», murmuró, el nerviosismo reflejado en sus ojos. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Mamá!». Era la voz de una niña pequeña, aterrorizada. Un giro se dio en la escena. Samuel, confundido, se volvió para ver a una niña de no más de 6 años, asomada entre la multitud. Su cabello rizado y su sonrisa perdida resonaron con un eco de inocencia en medio del caos. «¿Dónde está mi mamá?». La pregunta hizo que el corazón de angustia. «Samuel, no podemos quedarnos. Es peligrosa esta situación», gritó Clara, su voz entrecortada. Pero él no podía apartar la mirada de la niña. No podía dejarla allí, sola, vulnerable. Era como un espejo de su propia infancia. «¡Ven aquí, pequeña!», gritó a la niña, extendiendo su brazo. Pero antes de que pudiera acercarse, un hombre de rostro amenazante apareció, agarrando a la niña por el brazo. «¡Fuego!», un grito brusco resonó, y el caos estalló de nuevo. El hombre, con una mirada fría y desalmada, comenzó a arrastrar a su mente. Clara intentó detenerlo, pero él ya había tomado la decisión. En su interior, un torrente de emociones lo empujaba a actuar. Respiró hondo y se lanzó hacia el hombre. Su corazón se oprimía con cada paso. Sentía el nudo en su garganta apretarse. La lucha fue rápida. Samuel, con toda su fuerza, empujó al hombre, quien soltó a la niña. «¡Corre, ve con tu mamá!», le ordenó, sintiendo la presión del tiempo apremiar. Pero en ese instante, el caos de la escena se volcó sobre él. Un estallido más sonó, uno que no se esperaba. Un proyectil atravesó el aire, pero esta vez no fue un disparo. Era una explosión que se escuchó en el cielo como un trueno, resonando a través de la concesionaria. El vehículo oscuro. Humo y llamas llenaron el espacio. Samuel, atrapado entre el horror y la acción, sintió cómo la presión del aire lo empujaba hacia atrás. «¡Samuel, regresa!», gritó Clara, pero él apenas podía escucharla, atrapado entre el fuego y la imagen de la niña que había salvado. Las llamas comenzaron a envolver la entrada, y entre toda la confusión, lo que antes parecía un rescate se convirtió en un caos total. De repente, la forma de su madre, aún yaciendo en el suelo, se movió. Un bulto se alzó en un gesto incontrolado, como si estuviera despertando. «¡Mamá!». Samuel sintió que su corazón se detenía al ver que, en lugar de desesperación, la mirada de su madre era fría y calculadora, enfocada en el vehículo. «¡Samuel, corre!», le gritó, pero sus palabras sonaban más como una orden. Samuel sintió un chispazo de horror cuando comprendió que ella había estado en la cima de todo, que todo lo que creía saber, cada pequeño detalle, se desvanecía en el aire.
El giro transformador se sentó en su pecho como un puñal. La profundidad del engaño lo envolvía, cuestionando todo su pasado, y su madre, la figura de amor y protección, estaba en el centro de todo. «Mamá, ¿qué has hecho?», murmuró. Pero la respuesta debía consigo, perdida en el humo que llenaba el aire. La imagen de la madre, la niña que quería su madre real, y el rayo de ambición poco a poco helaban su corazón. ¿Qué papel desempeñaba verdaderamente ella en todo este desbordamiento? Era un terreno inestable, dejando a Samuel atrapado entre la necesidad de una verdad y el horror de las revelaciones. Delante de él, la angustia se multiplicaba y el futuro se veía aún más sombrío. ¿Cómo podría salir de esta tormenta? La pregunta colgaba en el aire, llenando el vacío de incertidumbre. Todo lo que alguna vez conoció se derretía, y las sombras de su madre amenazaban devorar lo que quedaba de él. Samuel se acercó a su madre, el horror y la incredulidad retumbando en su pecho como un tambor. «¿Qué hiciste?». La voz le temblaba mientras caía de rodillas a su lado, sintiendo el frío de su cuerpo. El silencio que ocupaba el aire era el tipo que cortaba la respiración. La verdad había emergido de las sombras, y con cada instante que pasaba, la realidad se volvía más dolorosa. «Escucha, todo lo que hice, lo hice por...». Su madre intentó hablar, pero cada palabra se perdía entre el caos creciente que los rodeaba. Clara, al lado de ellos, aferró la mano de su hermano, lágrimas manando de sus ojos como ríos desbordados. «¿Qué significa todo esto? ¿Por qué no dijiste que eras parte de esto?». Porque no podía. La voz de su madre crujía. La figura temblorosa de su madre se desplomó a un lado, mientras el humo de la concesionaria ahogaba su visión. Samuel sintió que el peso de todo caía sobre sus hombros, la culpa arrastrándole hacia el abismo. «Tienes que salir de aquí», gritó su padre, el agobio en su voz inconfundible. Las sirenas se oían a lo lejos, acercándose, y la amenaza de la policía se cernía, como una sombra al acecho. Samuel sabía que el tiempo se estaba agotando, pero no podía dejar que todo terminara así. «Mamá, no puedes irte, tienes que quedarte con nosotros». La desesperación vibraba en el aire, y un nuevo rayo de claridad atravesó su mente. «Si el símbolo es la clave, tenemos que encontrarlo, mamá. Rescátame de esto». Pero su madre solo sollozaba, el dolor reflejando la lucha interna que había llevado por tanto tiempo. Entonces, en un último esfuerzo, su madre alzó el rostro. «El símbolo está en la caja, en la caja. Busca la verdad, Samuel». Su mirada se apagó lentamente, pero sus palabras lanzaron un eco en su mente. Fue como una chispa que encendió la madera seca. «¡La caja!». Samuel recordó el objeto en el que ella había estado sosteniéndose. Con un empujón de adrenalina, se giró hacia el lugar donde había caído. «¡Clara! ¡La caja!», gritó, y juntos comenzaron a buscar entre el caos de escombros y humo. Pero el tiempo no era su aliado. La policía rompió las puertas con un estruendo de comandos enérgicos, pidiendo identificación. Samuel sintió el miedo resurgir. La idea de ser atrapados allí, un destino sombrío que no podía permitir que se concretara. La mirada de Clara, angustiada, se encontró con la suya. «¿Qué hacemos ahora?». «Debemos salir, ahora». La determinación creció en él. A medida que se deslizaban entre las sombras, una luz brillante emanó de la caja, iluminando su camino. «Aquí, aquí está». Samuel sintió la esperanza desbordar en su pecho. Mientras corrían hacia la salida, el rostro de su madre aparecía en sus pensamientos, cada rayo de luz recordándoles que, aunque la verdad era dura, el amor aún prevalecía.
Samuel y Clara se lanzaron hacia el exterior justo cuando los hombres armados se disponían a entrar, haciendo una pausa antes de llevar su carga. Lucharon por el aire frío, esquivando la súbita aparición del peligro, y giraron al rincón donde el coche de su padre aguardaba. Se montaron rápidamente mientras las sirenas se acercaban, llaves girando en la ignición con un rugido. Samuel observó a su madre, sintiendo un vacío profundo y abrumador. «¡Vámonos! No hay tiempo que perder», les gritó su padre. La realidad se desdibujaba a medida que se alejaban, pero una decisión se afianzaba en su corazón. Buscarían la verdad, descubrirían los secretos que unían a su madre, y, a través de eso, recuperarían lo perdido. Al regresar a la granja, el eco de la explosión aún retumbaba en sus oídos. «No hemos terminado», dijo Clara, su mirada decidida, una chispa entre la ceniza. «Está lejos de terminar». El silencio se convirtió en una promesa, un compromiso para enfrentar lo que vendría. «Juntos podemos hacerlo», murmuró Samuel, apretando la mano de Clara mientras el motor rugía en el camino nocturno. La gasolina de su determinación despertaba una llama en su interior. Todo estaba por descubrirse. Esto estaba lejos de terminar. El camino se extendía ante ellos, lleno de sombras, pero con la luz de la verdad iluminando su camino. ¿Qué secretos descubrirían en su búsqueda? La incertidumbre y el coraje los guiaban, mientras el futuro se desplegaba lleno de preguntas sin respuesta. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de la descripción del video y consigue el tuyo ahora.